Bienvenidos a este espacio virtual de reflexión donde vamos a hacer filosofía práctica, filosofía de la vida, donde podamos compartir nuestros conocimientos, nuestra fe y la reflexión que podamos sacar desde la vida práctica, desde nuestras experiencias. Les saluda su amigo y servidor Antonio Campos Castillo. Con muchos de ustedes ya nos conocemos, con otros estamos compartiendo recién en esta plataforma virtual. Soy periodista de profesión civil y soy de vocación religioso, sacerdote asimilado a la orden de los sacerdotes casados, con quienes venimos trabajando labores de evangelización y de gestión social, de desarrollo, de muchas actividades que vayan en orden a servir a la persona humana, a servir desde nuestras capacidades, desde nuestras posibilidades. Y aquí vamos a compartir, igual que lo hemos estado haciendo en otras plataformas virtuales y en los medios de comunicación, trabajar contenidos que nos ayuden a reflexionar, que nos ayuden a pensar y que nos ayuden a construir una vida mejor. Porque Dios nos ha permitido vivir en este mundo para ser felices, no para ser infelices, sino para construir una vida digna. Pero la vida digna no se construye solamente para uno, sino precisamente para sostenerlo con la familia, con la comunidad. Por eso es que Jesucristo dice, no todo el que diga Señor, Señor, se va a salvar. Implica responsabilidad social. Tienes que demostrar tu fe con acciones concretas y específicas. No podemos ser teoría sin práctica. La fe se demuestra con obras. El tema que estamos desarrollando en esta oportunidad es movilización de los recursos para el desarrollo sostenible. Son términos bastante conocidos en algunos espacios de reflexión, pero queremos darle un toque, darle un impulso de análisis desde la vida práctica, desde nuestra experiencia. Por lo tanto, creo que es tan importante poder reflexionar sobre todo en este tiempo que estamos viviendo una delicadísima situación de la salud y también una delicada situación de la economía. Está agobiando a muchas personas, muchas familias. Hay demasiado nerviosismo, tensión, incertidumbre ante el futuro, pero precisamente hoy estamos llamados a afrontarlo desde la fe, desde la reflexión, el análisis, la planificación hacia adelante, a construir nuestro futuro, a construir la felicidad. Como bien decíamos anteriormente, vamos a trabajar movilización para el desarrollo. ¿Qué significa desarrollo? Hay muchos conceptos desde el que nos pone el diccionario, pero en la vida práctica desarrollo es tomar un punto de inicio y conducirse hacia el horizonte, con una línea o una flecha que nos lleve al horizonte. Eso implica que tienes un derrotero definido, que tienes objetivos y que tienes metas, que tienes proyectos. ¿Qué significa proyecto? Proyecto es proyectar los pensamientos, los sentimientos, es proyectar la vida hacia el futuro, hacia el horizonte, para que los demás lo conozcan, para que lo apropien, para que se sumen, porque no existe un proyecto sostenible si es meramente individual. La sabiduría tiene que ser compartida, la fe tiene que ser compartida, la vida, para que sea propiamente realizada, tiene que compartirse, tiene que socializarse. Por lo tanto, pues quiero compartir con ustedes un pensamiento que habla de la felicidad,
La felicidad no implica no tener dificultades en la vida, sino implica tener la capacidad para saber afrontarlos, para saber salir adelante con firmeza y con fe. Por lo tanto, desde aquí te invito a que desde estos principios de fe y de esperanza puedas construir tus proyectos, tus sueños. Hay que seguir soñando, seguir pensando de tal forma que eso nos conduzca hacia el futuro, nos conduzca a tomar una decisión y pasar a la acción. Solo el que se atreve a dar este paso, de pensarlo, de reflexionarlo, es el que realmente inicia el proceso de desarrollo. Porque muchas veces nos quedamos reflexionando, deseando. ¿Cuántas veces hemos escuchado que nos reunimos en familia, en vecinos, amigos, departiendo una cena o alguna reunión, y decimos, debería hacerse, debería, y nadie toma la decisión de hacerlo? Es importante que lo pienses y comiences a actuar. Solo en ese momento rompes el esquema y prácticamente sales hacia el desarrollo. Y para actuar, como ya decíamos, el primer requisito es pensar. El ser humano es el único ente o ser en la Tierra o el universo que primero piensa y luego actúa. Primero piensa y luego actúa. Esto nos trae a colación el pensamiento del famoso filósofo Descartes, que decía, pienso, luego existo. Nosotros lo aplicamos a la vida diciendo, pienso y luego actúo. Es tan importante entender que tenemos que reflexionar y luego actuar. Tenemos que planificar y luego hacer las cosas, porque no existe ninguna persona que resulte en un lugar sin haberlo pensado, que haya hecho tales o cuales acciones y no haberlo pensado. Primero lo pensó y luego llegó a tal punto. Es importante educar a nuestra mente, a nuestro corazón, para que nos conduzcamos con un pensamiento positivo hacia el bien, hacia el futuro, a las obras de bien. No dejarnos apropiar de sentimientos negativos, de pensamientos destructivos y pesimistas que nos lleven a destruir nuestra vida y a destruir el entorno. Tenemos que ser siempre proactivos y positivos. Por lo tanto, esto implica que podamos reflexionar, y la palabra reflexionar significa volver a pensar. Las ideas que has tenido, volver a analizarlas, a darle vueltas, a perfilarlas y luego actuar estratégicamente. Y como decíamos, pasar precisamente a la acción. Hay que aplicar nuestras ideas y nuestros pensamientos. Si deseamos un barrio nuevo, un pueblo nuevo, una familia mejor, desde mañana o desde hoy mismo comencemos a trabajar, a actuar nosotros primero, porque el ejemplo arrastra. No es que exijamos que los otros actúen por nosotros. Nosotros tenemos que comenzar a actuar. Por cierto que implicará momentos que exijamos al entorno, pero la filosofía nuestra es nosotros actuamos para que los demás vean que estamos en el camino correcto. Que en este accionar muchas de las veces te saldrá mal. Te puedes equivocar, pero te equivocas actuando, te equivocas trabajando y no te equivocas solamente criticando. Por ejemplo, miremos al científico Tomás Alva Edison, que nos cuenta en su historia que cuando
Él tuvo que inventarse el foco o el bombillo eléctrico. Tantas veces hizo su experimento que pensaban que él estaba loco. Y lo preguntaron: ¿en qué número vas de tu experimento? Porque ya parecía una persona fuera de sí. Dijo: estoy en el 1000. Pero, y al 1001 se hizo realidad ese objetivo, y eso es lo que estamos disfrutando. Y con eso nos alumbramos en las horas que no hay la luz del sol. Por lo tanto, valga este ejemplo para que nos motive a reflexionar, a seguir firmes hacia adelante. Bien, queremos también reflexionar sobre qué significa movilizar los recursos. En otras oportunidades ya hemos estado reflexionando, hoy lo volvemos a decir porque sabemos que se están uniendo a las redes otras personas con quienes hoy queremos reflexionar. Movilizar recursos implica hacer un análisis, una reflexión de todo lo que tenemos a nivel personal y luego a nivel externo, de lo que depende de nosotros y de lo que está fuera de nosotros. Esos dos son dos recursos fundamentales, diríamos, son los recursos básicos. Y luego tenemos un tercer recurso, que yo decía es una pirámide, es como un triángulo, donde están los recursos de las capacidades humanas y están los recursos materiales externos. Y de esos dos, juntando los dos, sacamos el tercero, que son los recursos económicos. Los recursos económicos solamente van a surgir como resultado de los dos, de la combinación de ambos, porque lo económico es un valor que el ser humano lo da a los recursos. Por lo tanto, vayamos al primero, a los recursos personales. Los recursos personales son aquellos recursos innatos que el ser humano tiene. Me refiero a los talentos, me refiero a aquello con lo que hemos nacido. Tenemos virtudes propias con las cuales venimos trabajando. Unos son artistas, otros cocineros, otros agricultores. Tenemos muchísimas cualidades personales, y también a ello se suma la perfección profesional. Un técnico, un profesional que ha sido capacitado para que con eso desarrolle mejor sus conocimientos, desarrolle mejor sus talentos. Entonces algunos pueden ser médicos, pueden ser enfermeras, pueden ser periodistas, abogados, ingenieros, administrador, pueden ser profesores. Desde estas capacidades o desde este recurso van a ver ustedes que podemos construir desarrollo, que podemos gestionar el desarrollo, y un desarrollo sostenible. ¿Por qué se habla de sostenible? Porque es aquello que permanece en el tiempo, que cruza las fronteras de la temporalidad del mañana, del año, sino que va hacia el futuro y permanece de generación en generación incluso. Por ejemplo, el desarrollo sostenible que gestionaron las culturas milenarias, la cultura inca, los aztecas, los egipcios, los romanos, los griegos y muchísimas, los chinos, por supuesto. Muchísimas culturas que nos han dejado ejemplos vivos. Eso es desarrollo sostenible, aquello que permanece en el tiempo. El pensamiento permanece en el tiempo. Si tu reflexión, tu pensamiento ha calado en los demás, va a permanecer en el tiempo. Entonces, estamos reflexionando que este es un gran capital para el desarrollo. Entonces, mirándolo, ya pasando a un ejemplo práctico, decían, pero entonces, ¿y cuándo y cómo llegamos pues a tener dinero? Porque el dinero es importantísimo para poder dinamizar más. Es casi como el combustible que haga caminar a un vehículo.
Justamente hoy les voy a comentar una historia que me invitaron a un pueblo lejano, pequeño por cierto, para compartir la celebración de la Eucaristía. Y allí, eh, después de esta celebración, se me acercó un profesor o maestro, como conocemos, y me hizo la invitación a su casa. Me comentaba de las penurias, de todas las dificultades que tienen en el lugar y lo difícil que es conseguir la economía. Me decía, ¿cómo generar el desarrollo aquí en estos pueblos, donde no tenemos luz permanente, donde no hay internet, donde no hay línea de celular permanente, llega por horas, hay que subir a la cordillera para captar señal, el agua nos llega en tubo o en sequía o en acequia. Es realmente una situación difícil. Entonces, con él reflexionando, eh, lo, lo decía, pero si nosotros tenemos este gran capital que son los talentos humanos, usted es profesor, usted tiene conocimientos, estos conocimientos que posee, sus conocimientos, tradúzcalo en acciones concretas y estratégicas y conviértalo en dinero. ¿Pero cómo? La pregunta es cómo. Y yo lo expliqué, que igual que a él, en otro lugar motivé a un profesor a que ponga un letrero en el exterior de su cuarto que va a enseñar a los niños, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, que va a enseñar contenidos de reforzamiento de la escuela, que va a alfabetizar incluso. Puso el letrero, increíblemente fueron llegando. Pero en este letrero decía, les cuesta la hora un sol. Y resulta que llegaron primero 5, después 10, después 20. Y él ya no tenía lugar donde hacerles que se sienten, o hacerles que lo escuchen, o donde capacitarles. Esta experiencia fue tan positiva que lo comentaba el profesor y él lo ha replicado. Al cabo de 5 años lo encuentro en una ciudad andina que tenía una academia preuniversitaria. Y apenas me ve, levanta los brazos y me llama, venga para compartir una gaseosa. ¿Y a qué se debe tanta euforia? Dice, muchísimas gracias, porque usted, con su ejemplo que me contó, he emprendido esta tarea tan importante. Estuve encasillado en pensar que no existe recurso, que no existe, pero a veces los recursos están aquí adentro, lo que hay que valorarlo. Tampoco se trata en que tus capacidades se lo botes al aire y no vas a cobrar una inmensidad. Se tiene que cobrar de acuerdo al contexto, al lugar. Por eso es un análisis, una reflexión y una actuación estratégica. Entonces, este profesor ha logrado, me comentaba, en este distrito, en este pueblo andino pequeño, logró tener al mes 300, 400, hasta 500 soles de ingresos adicionales a su sueldo. Entonces me decía, eso me cubre el costo de pasajes, de mi hospedaje, de mi comida, y mi sueldo lo tengo de forma íntegra. Y cuando eso lo ha trasladado a la ciudad, le ha ido mucho mejor, porque tenía la experiencia, porque pasó del pensamiento, del deseo a la acción. Entonces, amigo que estás compartiendo conmigo esta reflexión, te invito a que tus pensamientos, que tengas tus sueños, tus proyectos, comiences a aplicarlo. Pero no tienes que desmayar, tienes que ser perseverante hasta el final. Por cierto que hay que analizarlos, hay que evaluarlos los proyectos, porque tampoco uno se puede embarcar en un proyecto que luego no es sostenible, que te lleve a la quiebra. Un proyecto, si es verdaderamente de desarrollo, no tiene que ir contra tu economía, ni contra tu salud.
ni contra la naturaleza. Tiene que demostrar un crecimiento y tiene que implicar un desarrollo del entorno social y, por cierto, del entorno medioambiental. Por lo tanto, ya para concluir este espacio de reflexión, quiero hacer reflexionar sobre el concepto de la pobreza. La pobreza, lo dijo Jesucristo y lo han dicho muchos religiosos de distintos credos, distintas religiones en el mundo. La pobreza siempre va a existir. Pero ¿por qué va a existir la pobreza? Porque la pobreza se programa en la cabeza. La cabeza manda las emociones. El cerebro con las emociones, figurativamente hacemos también esa triangulación de el cerebro, corazón e hígado. Es decir, las emociones. Si no manejamos bien las emociones, terminamos estancados, deteriorados como personas. ¿Y qué es lo que deteriora al ser humano? Precisamente son aquellas emociones, aquellos pensamientos negativos, cuando te asalta la avaricia, la usura, la envidia. Definitivamente que vas a comenzar a diseñar planes, estrategias para aplastar a los demás. Es decir, mientras el ser humano no reflexione para el bien común, primero personal y luego el bien común, de forma correcta y ética, siempre va a haber pobreza. Pero esa pobreza, si es creada por el hombre, el mismo hombre puede superarlo. Por eso es que cuando compartimos en diferentes espacios, yo siempre les digo a la gente, no hay motivo para ser pobres o para quedarse pobres. Puede ser que por circunstancias ajenas a nuestra voluntad hayamos nacido en un lugar pobre, pero no es el condicionante para que te quedes ahí, porque tú eres un ser pensante, porque Dios te ha regalado capacidades humanas para que puedas trabajar tu propio desarrollo, para que gestiones el desarrollo utilizando tus recursos. Como ya les decía, existen recursos innatos, naturales de la persona. Y luego están los recursos materiales externos a nosotros. Esos recursos hay que utilizarlos de forma racional, sostenida, no depredándolos, sino de forma racional. En otro lugar de un pueblo de Perú, fui a visitar a una familia y en su patio tenían como 4 vehículos antiguos o chatarras, como lo decimos, del cual ellos ni siquiera tenían la capacidad de desprenderse y botarlo. Pero sin embargo ellos comentaban: hace tiempo tuvimos la oportunidad de ser prósperos, pero vino tiempos difíciles, la salud se quebrantó y hoy estamos en una situación difícil. Y claro, la manifestación era sus vehículos que se destruían por el óxido. Justamente les decía, ¿por qué ustedes no venden, no se desprenden? No, pero si eso no nos pueden, no nos darán ni siquiera 10 soles. Pero ¿por qué no sales a ofrecerlo? ¿Por qué no lo utilizas? A veces se engancha el ser humano emocionalmente a un bien material externo que no te sirve de nada. Tienes que aprender a utilizarlo racionalmente. Aquello que no te sirve, véndelo, obséquialo o ponlo en un lugar que otro lo utilice. No puedes estar aferrado a algo que te obstaculiza para el proceso de desarrollo. Porque como ya decía, sus vehículos ni siquiera les permitía tener un jardín bonito, un espacio lindo, sino al revés, estaban llenos de... Entonces lo que hay que hacer es utilizar nuestras capacidades y también los bienes materiales que hayamos conseguido, o también los bienes externos que, como decíamos, los bienes externos naturales que Dios nos ha dado
son el agua, el aire, las tierras fértiles. Al menos los que tenemos la oportunidad de vivir en la sierra, disfrutamos pues de la inmensidad de recursos naturales que Dios nos ha regalado y no tenemos motivo alguno para resignarnos a ser pobres y a llorar siempre. Es decir, ¿pero qué? Entonces estás diciendo que no debemos reclamar nuestros derechos. No, que debemos reclamarlos sí a los gobernantes para que inviertan lo que tienen que invertir, pero no mostrarnos de mendigos hacia ellos. Tenemos que mostrarnos que nosotros somos dueños de nuestro propio desarrollo, somos gestores de nuestro desarrollo y que ellos tienen que ser aliados y socios de nuestro desarrollo. Por lo tanto, la pobreza, antes de existir en el bolsillo, existe en la cabeza. De eso se ocupan muchas estructuras sociales, de profesionales, de programarnos para que aceptemos ser pobres. Una vez que han logrado posesionar esa idea en las personas, dicen, somos pobres, y comenzamos a juntarnos por grupos de pobres. Y es allí que se vuelve una tierra fértil para los falsos líderes políticos, pastores religiosos, brujos, para todos aquellos profesionales del mal vivir. La pobreza se vuelve. Y por eso que la pobreza se asocia a que es un lugar cochino, sucio, inseguro. Precisamente por eso, porque primero te lo sembraron en la cabeza. ¿No han visto ustedes a mucha gente del campo o en los suburbios de las grandes ciudades que dicen somos pobres? Viven junto a un río y hacen una casita de estera tapado con un plástico, y si alguien le regala algo, no tienen la capacidad de aprovecharlo bien. Si alguien les regala un bien material, no lo aprovechan bien. Si es capaz, se van a venderlo. ¿Cuántas veces he visto que hay gente que recibe bienes y no lo aprovecha, sino se va y lo vende? Y luego compra cosas que ni siquiera le sirve para su salud. Pero lamentablemente es así. Entonces, la pobreza existe sembrado primero en la cabeza y después en el corazón. Porque los seres humanos dependemos mucho de nuestros sentimientos. En la escala, en la proporción, por así decirlo, los sentimientos más o menos ocupan un 80% en nuestras decisiones. O sea, los pensamientos están constituidos por un 80% de la parte emocional. Un 20% es meramente racional. Lo demás nos dejamos influir, que ya me miró mal, que no me tomó importancia, que ha hablado mal de mí, que no me ha apoyado y por eso estoy resentido. Nos fijamos en temas emocionales, precisamente. Y el que reflexiona se da cuenta de eso. Dicen, no, eso no es lo fundamental en la construcción, en la gestión de un desarrollo. Entonces, queridos amigos, hoy vamos a tomar como reto que hemos analizado esta primera parte con un pequeño ejemplo del aprovechamiento de los recursos innatos que Dios nos ha dado. Distintos dones que Dios nos ha dado, pero que tenemos que aprovecharlo para generar recursos económicos, recursos que nos ayuden a construir proyectos de desarrollo sostenible. Cuando tengas economía, puedes ayudar a los demás. Si no tienes, es difícil, pero como yo decía, ¿cómo vas a generar esta economía? Aprovechando precisamente tus recursos que Dios te ha dado. Si eres maestro, enseña. Si eres médico, cura. Pero hay que curarlo con toda la firmeza y la pasión que requiere. No hay que medirse en nuestras fuerzas. Porque el desarrollo precisamente se limita, se trunca, se estanca cuando el equipo humano va desanimado a trabajarlo, va con prejuicios, no tiene el suficiente compromiso para conseguir resultados
solo va por cumplir. Por lo tanto, el reto para construir desarrollo, en el nivel que estés, seas profesional, seas agricultor, técnico, una persona que vives en tu casa, tienes la posibilidad de construir tu desarrollo desde la reflexión, desde el accionar. Y no tengas miedo en poner valor. Los resultados que consigues de eso, no tengas miedo. Yo trabajé dirigiendo una emisora y en esta emisora hacía entrevistas a los talentos artísticos. Y ellos tenían temor, decían, voy a cantar, pero cuando me piden que vaya a animar una fiesta, tenían temor de poner sus tarifas. No tengas temor de poner valor a tu talento humano, porque con eso vas a construir desarrollo, con eso vas a encontrar una de las causas. Habrán muchísimos más para gestionar recursos, por supuesto, pero es una de las causas, de los cauces y del gran capital que tenemos. Quiero terminar volviendo a la reflexión de la pobreza que está primero sembrado en la cabeza. Nos trae a la memoria este ejemplo del elefante adiestrado, primero con una cadena que lo amarran del pie y lo tienen año tras año, y después lo quitan la cadena y lo ponen un hilo, pero este elefante no puede romper ese hilo. Él, en su cabeza, está atado con una cadena, que nunca va a poder, porque el intentarlo lo llevó a que se sangre el pie, donde estaba amarrado, y no pudo, y se da por vencido mentalmente. Muchas veces los ciudadanos en general se dejan vencer por esta idea que somos pobres y no podemos salir adelante, cuando en realidad tenemos la capacidad de salir adelante, de hacer proyectos de vida, de educación, de salud, de desarrollo local de nuestra calle, de nuestro pueblo, y también, ¿por qué no?, de nuestro país. De comenzar a construir casas mejor construidas, como les decía hace un momento. Una persona que vive junto a un río donde hay piedras, donde hay tierra, pero a veces no tiene la capacidad de construir una casa firme con piedra, con el material que existe en el lugar, pero por falta de reflexión, por falta de análisis. Bien, que Dios les bendiga, que los que pueden compartir sus experiencias de vida en estos espacios, mandarme por los canales internos sus experiencias, lo vamos a compartir, porque esta labor lo venimos haciendo desde bastante tiempo y ahora lo vamos a hacer en esta plataforma virtual que, gracias a Dios, hoy la tecnología nos facilita, que lo que ha hecho es evidenciar aquellos recursos que Dios nos ha dado. Esto es el espíritu que es energía de bien. No lo utilicemos para el mal, sino para el bien. Bendiciones, hasta pronto. Esperamos la próxima reflexión para compartir experiencias.